el juego de la pureza moral y de la pureza de las convicciones en política es un juego que se puede jugar poco rato, porque al final cada vez que te tenés que hacer cargo realmente de algo, no vas a poder estar a la altura. Si es que andáis predicando como el sermón de la montaña, no vas a estar a la altura, ¿no? Combatir la delincuencia no es solamente esta cuestión de cárcel o bala, dar oportunidades que hagan que los cabros no se vayan por ese camino. Y esa es la derecha que uno esperaría, como centro derecha. No hay una visión del país que emocione a 50, a 100 años. Y la que tenía el Frente Amplio era bien absurda y duró 2 minutos, pero es algo que se necesita en política. Y justamente porque la del Frente Amplio en verdad no era muy profunda y duró 2 minutos, es que terminaron en la peor derrota electoral de la izquierda en casi 100 años. Chile Vamos debería hacer dos cosas. Uno, asumir que ser centro derecha no es ser liberal en el sentido como gringo del liberalismo, sino incorporar elementos que la derecha pura no suele incorporar, como el problema de la desigualdad social. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de podcast. Tengo un invitado especial, Pablo Ortúzar, probablemente una de las personas con mayor capacidad de reflexión, de análisis de la centro derecha. No hay muchos, y este es muy bueno, yo lo tengo especial cariño porque además lo conozco hace ya Sí. muchos años, cuando partimos en su minuto con Evópolis, fue una de las personas con las cuales conversamos con mayor profundidad. Y gracias, Pablo, por acompañarme el día de hoy. Y quiero partir directo al hueso. ¿Quién fue tu candidato en la primera vuelta presidencial que acabamos de tener? Bueno, yo voté Matei y Chalper. Ya. Ese fue mi voto. Eh, Chile Vamos quedó en quinto lugar. sí, por eso te iba a decir que ¿Cuál ya, es, ya no hay mucho, ni tampoco hay mucha centro derecha ya, pero sí, pues. cuál es tu lectura de lo que ocurrió? ¿Por qué Evelyn Matei termina en quinto lugar? ¿Cuál es tu lectura de Chile Vamos? ¿Qué ha pasado con ese proyecto político? Eh, Yo creo que Matei lo que ofrecía era atractivo, pero para un público principalmente metropolitano y de élite. Eh, es decir, o sea, en buena medida yo entiendo, es un público mucho más satisfecho con la situación del país que la mayoría de los chilenos. Em, entonces, que claro, que el fondo quiere que se hagan medidas, que se limite la migración, pero que se tenga cuidado por el tema, en el fondo, de los equilibrios laborales y cuidar a su vez el crecimiento, etcétera, etcétera. Que quiere seguridad en las fronteras, pero obviamente no poner minas antipersonales, no medidas altamente intrusivas, y qué pasa con los niños, y cómo resguardar ponderar los derechos y las libertades con qué sé yo. Y por eso, en el fondo, era todo, eran propuestas muy parecidas a las de Cast o a las de Kaiser. Kaiser, pero mucho más aguadas, mucho más diluidas, más ponderadas, al final más dubitativas, se podría mirar desde otro punto de vista. Y eso hace perder también como la sensación de urgencia en su posición. Y claro, cuando uno está enfurecido, cuando uno está desesperado, que la otra persona no se tome las cosas con la misma urgencia que uno, obviamente no es muy atractivo electoralmente. Y, y claro, y además Mi- todo marcado por un cierto centralismo que también es real, pues, que como era una candidatura muy santiaguina y no logró llegar a regiones, y de hecho no sacó re pocos votos en regiones. ¿Y tú crees que debió haber sacrificado un poco esa sofisticación para haber conectado mejor con la ciudadanía y haber tenido un poquito más de brocha gruesa? ¿O tú sientes que lo correcto es no renunciar a esa moderación, a esa sofisticación, pongámosle como tú quieras, que probablemente incluso tiene un grado de honestidad mayor, de sinceridad mayor de lo que va a ocurrir, pero que electoralmente claramente no funciona? ¿Cuál es tu, si tuvieras que recomendarle a ella como asesor, de nuevo, habrías cambiado la estrategia o dices, no, sabes qué, mejor perder, pero ser así, o abrazar derechamente una brocha más gruesa, que conecte mejor? Yo creo que se necesita un programa más duro, más Ok. duro, que un liberalismo más jovesiano. Ahí te estaba conversando con Hernán Larraín la otra vez. Eh, porque, porque efectivamente los sectores educados de clase alta de Santiago no están lejos de lo lejos emocionalmente, intelectualmente, de lo que están sufriendo muchos chilenos. Y corregir esa brecha
requiere un esfuerzo de imaginación política y también algo de sentimiento, pues, algo de indignación, algo de... De eh, conexión. sí, 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 un poco más de rabia quizás. Eso, y bueno, y además que la candidata en eso era raro porque ella se caracterizaba además por un carácter muy fuerte, pero no logró transmitir eso. Y lo otro fue que se movió, fue un zigzag permanente entre vamos todos juntos, pero esto no me acuerdo cuál fue el concepto que usaron para referirse al Frente Amplio, como los gente que no trabajaba, los ¿Atorrantes? atorrantes. Entonces pasaba de Chile es mejor cuando estamos todos juntos y somos todos amigos, después te vamos a caer cagando estos atorrantes. Entonces, nunca logró transmitir un mensaje muy consistente tampoco en ese sentido. ¿Y tú crees que qué debiera hacer Chile Vamos en este nuevo contexto donde hay un liderazgo claro de José Antonio Kast que probablemente va a ganar? Hoy día, si sumamos los votos, de hecho, de las tres candidaturas sin Parisi, llegamos al 51%. La probabilidad de que José Antonio Kast sea presidente es altísima. ¿Qué le recomendarías tú a Chile Vamos? Y más que a Evelyn Matei, que fue candidata y obviamente puede jugar un rol, pero eh, Sí, yo creo que recome- Chile Vamos debería hacer dos cosas. Uno, asumir que ser centro derecha no es ser liberal en el sentido como gringo del liberalismo, sino incorporar elementos que la derecha pura no suele incorporar, como el problema de la desigualdad social, como algo grave, como algo problemático, como algo que es un obstáculo para la democracia, para el desarrollo de los mercados, para la modernización de Chile. Eso me parece fundamental. El problema de, en el fondo, una sociedad excesivamente desigual donde las oportunidades están mal distribuidas. Y por lo tanto, tener una agenda sólida también en educación, de reconstruir un sistema educacional que funcione, que genere una promesa de movilidad, pero no solo de movilidad, sino de educación. O sea, llevamos 20 años con los egresados de educación media con los mismos números de analfabetismo funcional. O sea, un 80% de los egresados de educación media 20 años atrás y hoy día salen sin entender bien lo que leen ni manejar aritmética básica y eso no puede ser. Y eso no es un programa propiamente de derecha, son ideas sobre... y por ejemplo, cuando se discute sobre productividad, eso es un factor obvio. Cuando se discute sobre delincuencia, también es obvio y yo creo que, por ejemplo, muchos de estos artistas urbanos, los que son más inteligentes, tratan de transmitir esa idea, como si uno crece en la marginalidad y las opciones que hay son tan limitadas, es un tremendo esfuerzo no terminar vinculado a la droga, no terminar vinculado a la delincuencia. Entonces, combatir la delincuencia no es solamente esta cuestión de cárcel o bala, también es evitar y dar oportunidades que hagan que los cabros no se vayan por ese camino. Y no, nada, pues esa es la derecha que uno esperaría, que como centro derecha, y que estuviera en un gallito en el fondo con la derecha más dura, que estas ideas como más carcelarias y de crecimiento hecho, económico. a la única candidata que vimos en la elección que hablara del tema de prevención, del deporte, de la música y la cultura en la campaña fue Evelyn Matei. No tuvo mucha resonancia, Sí, pero está. ella lo dijo. Sí, sí, sí. Para mí es un tema muy sensible. Siempre el tema de los niños primero en la fila ha sido una obsesión en mi vida política y a la única que escuchaba hablando algo un poco más sofisticado en esta materia para que el narco no nos robe a los niños era Evelyn Matei. Sin duda, no, sí, el tema estaba, pero mi punto es que cómo se va a construir una centro derecha en torno a esa agenda, tiene que sonar distinto, tiene que verse y tiene que sonar distinto. Eso es lo que yo creo, más allá de que la candidatura obviamente tenía eso, sí, es verdad. Y en la práctica eso significa para ti entrar a un gobierno de José Antonio Cast en pleno Chile Vamos con esa agenda o empujarla desde un lugar un poco más neutral. ¿Cuál sería tu recomendación? Lo que es que cuando hay claridad ideológica y programática, después las otras decisiones son tácticas, porque tú te puede servir entrar en algunas áreas, pero negociando, obviamente, agendas concretas. Y no un despelote que sea como, oye, nos dieron unos cargos por aquí, unos cargos por allá. Eh, porque las derechas no tienen mucha claridad programática. Yo creo que eso es así. Y en el fondo, si es que la centro derecha lograra algo de claridad programática y en torno a estos temas que la distinguen claramente de las demás derechas, sería Yo tengo un tremendo aporte. una preocupación muy grande, Pablo, y quiero ver tu opinión, que es
lo más probable es que la derecha llegue al poder, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿para qué? Sí. Más allá de sacar a la izquierda, ¿cierto? Que nadie quiere la continuidad de este gobierno. Y cuáles son efectivamente, más allá de la retórica de seguridad, más allá de la retórica de que vas a echar a los operadores políticos, más allá que son cosas muy importantes, ¿dónde está la gestión de un legado político, como por ejemplo la agenda de educación o como por ejemplo una agenda de seguridad en serio, que sea creíble, que sea transformadora, que haga que esta hoy día duda que hay, porque siento que hay una rabia contra la democracia, porque siente que la ciudadanía siente que la democracia, tal como tú dijiste, está desconectada de la realidad, no es capaz de solucionar los problemas Sí, de buena parte de la ciudadanía. Entonces, al final, terminan optando por un Parisi, por un Kaiser, por aquel que está en contra del sistema. ¿Cómo hacer que el sistema haga el delivery? Y porque en pocos días más vamos a tener la segunda vuelta, va a empezar a correr el reloj de un nuevo gobierno de derecha. ¿Cómo asegurarse que la gestión deje un legado genuino de transformación social, económica, y no que sea simplemente de nuevo una pugna política pequeña, más de titulares, de tensionamiento, con una tensión dramática que te permite tal vez mantenerte arriba en las mm, encuestas mientras mantengas la pelea, pero que finalmente no logre cambios reales? Además, vas a tener probablemente mayoría en la Cámara y en el Senado, sí. por lo tanto hay poca excusa Es que eso de no hacer el facilita las delivery. cosas, porque en el fondo, por eso un momento es muy importante que de aquí a marzo comience a haber claridad en el plano de los programas, de qué se va a hacer, en qué orden se va a hacer y cuáles van a ser las prioridades. Las prioridades de CAS ya están claras, que su gobierno de emergencia tiene ciertos ciertos como objetivos que están claros, pero falta una orientación de mediano plazo. O sea, ¿para qué se está haciendo esto? ¿Cuál es la idea? Eh, y ahí hay una discusión en el fondo sobre cuál es el desarrollo que le ofrece la derecha a Chile versus lo que hoy día tiene la izquierda, como programa de desarrollo, como visión del desarrollo. Bueno, cómo está mirando, qué estamos construyendo de aquí al 2100. Y eso no, eh, no está muy presente. O sea, está el gobierno de emergencia, está ahí, y estaban también en el programa Matei ciertas cosas, el desarrollo del litio, de algunas industrias estratégicas, qué sé yo, pero no hay una visión del país que emocione eh, a 50, a 100 años. Eso no, la verdad es que no está presente. No está presente en ninguno de los candidatos, por cierto, pero. Y la que tenía el Frente Amplio era bien absurda y duró 2 minutos, pero es algo que se necesita en política. Y justamente porque la del Frente Amplio no, en verdad no era muy profunda y duró 2 minutos, es que terminaron hoy día en la peor derrota electoral de la izquierda en casi 100 años. ¿Qué crees que va a hacer Kaiser en el escenario que viene? ¿Cuál va a ser su rol? Es una muy buena pregunta porque puede ser que Kaiser opte por ser una especie de como el Partido Comunista dentro del Frente Amplio, ¿no? Que siempre estaba tirando un poco una voz, votos complicados de obtener, a veces no obtenidos, digamos. De hecho, Boric, muchas de las leyes que aprobó, las aprobó con 2 tercios de la izquierda y 1 tercio de la derecha. Porque ni parte del Frente Amplio y el PC no se sumaron a muchísimas de sus iniciativas. Y puede que ellos quieran jugar un rol parecido, para perfilarse, obviamente, obviamente Kaiser va a estar pensando el próximos 4 años. Digamos. Déjame llevarte un tema que estuvo muy presente en la campaña y que es para mí uno de los temas más complejos que tiene Chile y donde veo además mucho riesgo de populismo, que es el tema de los migrantes. Sí. Eh, ¿Qué crees que va a ocurrir con el tema de los migrantes? ¿Qué crees que vimos en la campaña de los candidatos de derecha sobre el tema migratorio en Chile? ¿Y qué recomendarías tú que se hiciera en ese tema? Yo sinceramente creo que de alguna manera se ha generado una expectativa muy difícil de cumplir. Probablemente tenemos del orden de 400.000 inmigrantes ilegales en Chile, de los cuales la gran mayoría no son delincuentes. Y por lo tanto, esta promesa de que se van a ir todos para su casa me parece bien poco creíble y por no decir poco seria. Entonces, entendiendo que hay una sensación de bastante indignación de la ciudadanía con el tema migrante, creo que necesitamos una mirada más compleja, más profunda. Para mí, la solución es bastante distinta a la que se ha planteado, que es ponerle una tarjeta amarilla a todas esas personas que están ilegal, ponerlos a prueba
durante un par de años, y si es que su comportamiento es irreprochable, recién ahí, después de demostrar con hechos empíricos de que no son delincuentes y a todos los delincuentes para afuera de inmediato, después de demostrar aquello, empezar un proceso de regularización. Pero uno dice eso en Chile y pareciera que es una herejía. Claro, no, y te iba a decir, Pareciera que decir eso es como, no sé. es que pasamos, esto ha sido muy pendular el debate. El Frente Amplio su postura era que ningún ser humano era ilegal y ahora la posición de muchos es que ningún ilegal es ser humano, digamos. Como esa es eh, y claro, hay muchísimos grises que son importantes de considerar, pero una cosa clave es tomar control de la frontera. Porque si Absolutamente. no hay control de la frontera, todas estas promesas dan lo mismo, no tienen ningún sentido. ¿Cómo se toma control de la frontera? Es algo mucho más complicado. Y de hecho, los candidatos terminaron haciendo un remix de unos drones y unos militares dando vueltas y unos drones. Pero cualquiera que vea lo que es la frontera se da cuenta que no es nada tan fácil, digamos. Ni con zanjas, ni con drones, ni con rejas, digamos. Pero déjame llevarte aún más lejos. Supongamos que controlamos la frontera. Igual tiene un problema en Chile. Sin O sea, duda. en el fondo, supongamos optimistamente que controlamos la frontera, que estoy 100% de acuerdo y creo que no hay nadie que tenga dudas de que eso hay que hacerlo. El problema es qué haces con los 400.000 que tienes en Chile. Nadie te lo recibe. De hecho, si un gobierno exitoso podría expulsar 10.000 al año. Sí, yo, yo, Al ahí- año. yo, Entonces, yo creo que el nivel de populismo que hemos visto de los candidatos presidenciales en esta materia, a mí por lo menos me preocupa mucho. Sí, yo en estos temas tengo posturas bastante duras. De hecho, en el tema fronterizo, pero más bien por un tema geopolítico, yo creo que la propuesta, que es una propuesta que el único que la mencionó fue Parisi, porque realmente suena muy mal, de volver a minar las fronteras en el extremo norte y en el extremo sur, eh, es algo razonable de hacer. Mira, si uno compara con otros países que tienen una situación geopolítica como la de Chile, no es una estupidez utilizar ese tipo de tecnología y además son zonas donde justamente el tráfico, digamos, el movimiento de personas, etcétera, no es masivo, ¿cierto? Em, y eso nos permitiría recuperar control fronterizo y también protegernos en alguna medida en escenarios geopolíticos complicados con nuestros vecinos. Pues si no, no hay cómo. En el norte no hay cómo. Por eso se pusieron las minas ahí en primer lugar, digamos. Y si uno mira por qué nos metimos a este pacto en los 90, en verdad fue quizá en un exceso de optimismo. Es un pacto promovido por Canadá, que es un país que no tiene, que Estados Unidos, digamos, es su frontera, y no tiene más La vecinos. frontera. Por Inglaterra, que es una isla. Entonces Lady Di obviamente estaba muy a favor de quitar las minas antipersonales. Ellos usan minas, de hecho, las minas que usa Inglaterra son minas flotantes. Y no. Y puros países, claro, porque si yo estoy en Portugal, ¿qué me importa? O sea, hay como 10 países de buffer antes que lleguen los rusos. Pero Ucrania, Finlandia, eh, son países que están minados hasta todo está minado. Lo mismo Corea del Sur respecto a Corea del Norte. O sea, cuando hay zonas geopolíticamente complejas, las minas terrestres son una tecnología que debe ser evaluada en su mérito, creo yo. Obviamente esa es una discusión, no pretendo, yo no soy, qué sé yo, pero no es algo estúpido. Y ahora que se salieron un montón de países europeos del Pacto de Ottawa, debido justamente a la amenaza que representa Rusia para su frontera, y que van a estar, y que Europa se va a minar entero, era una buena oportunidad para tener esta discusión. Eso es como una cosa. Y en lo otro, que también tengo una posición bastante dura, es en este tema de distinguir, ¿cierto? Distinguir entre el que es un ciudadano o un extranjero, que también puede serlo, por supuesto, eh, obediente de la ley, pero que puede obviamente, violar esa ley, digamos, convertirse en infractor de la ley. Tú no te das cuenta, estás andando en tu auto y estás andando a 100 en una zona de 60. ¿Mm? Entonces eso infringe la ley. Y eso te convierte en un infractor, pero en el fondo tu disposición respecto a la ley es cumplirla, en general. Y la persona que orienta de manera sistemática su conducta a romper la ley. El que usó esta distinción fue el presidente Boric, ¿cierto? Cuando hace estos indultos a los presos, entre comillas, a los presos de la revuelta, él dice, ellos cometieron delitos, pero no son delincuentes.
O sea, está diciendo estos tipos justamente son ciudadanos que cometieron un error o una infracción, pero ellos no dirigen de manera sistemática y persistente su conducta a violar la ley. Eh, ellos no son no viven, no viven de obtener ventajas por violar la ley. No son delincuentes profesionales, en el fondo a eso se refería. Bueno, varios lo eran, pero ya. Eso fue un error de cálculo. Pero la distinción sí es importante. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema migrante? ¿Cómo se relaciona? Yo creo que la ley debería distinguir entre el ciudadano y el enemigo con mucha mayor dureza. El derecho penal del enemigo es el derecho que trata con aquellas personas que orientan de manera sistemática su conducta a violar la ley y aprovecharse de ello. Y esas personas no hay que tratarlas como ciudadanos. Esas personas, sus derechos deben ser limitados al punto que tiene, de los derechos que tiene un prisionero de guerra, ¿cierto? Que son los que aseguran ciertos pactos internacionales. El prisionero de guerra es alguien que toda libertad que tú, porque es un combatiente enemigo, toda libertad que tú le entregues la va a utilizar en contra tuyo. Esa es obvio, digamos, ¿sí? Y por lo tanto debe ser neutralizado de la manera más eficiente posible, respetando ciertos derechos básicos. Eh, y esa debería ser la distinción central. No la nacionalidad, sino la orientación de la conducta. Y las personas que se orienten de manera sistemática a la violación de la ley, a atentar a la visibilidad y a atentar contra los demás, o sea, a utilizar los derechos, las libertades y los privilegios que el Estado de Derecho le otorga a los ciudadanos en el país para atentar contra ese país y contra sus ciudadanos, esa persona no debe ser tratada como un ciudadano. Esa es mi opinión. Entonces, Eso en la práctica significa que si tenemos a ciudadanos que entraron ilegal escapando de una dictadura de Venezuela, que están en Chile y tienen un comportamiento de no delincuencia, sino que de trabajo, ¿tú estarías a favor entonces de regularizarlos? sin duda, sin duda. O sea, obviamente aquí hay muchas otras consideraciones ¿cierto? Cómo se coordina el acceso. El Estado tiene que cumplir un rol fundamental en la integración de esos inmigrantes. Porque si tú permites que la carga migratoria caiga, por ejemplo, se concentre en áreas geográficas de manera totalmente desproporcionada, obviamente estáis creando un problema. Totalmente. Obviamente. Pero eso no es un problema de delincuencia, es un problema de choque cultural, de integración, Total. tiene otros nombres. Pero eh, en el tema delincuencia y su vínculo con la migración, eso tiene que ver con la pregunta más general, que es cómo tratamos a los delincuentes. A los delincuentes, como decía el presidente Boric. A la gente que no es gente que comete infracciones, sino que se dedica al crimen. Y ahí debería haber, obviamente, creo yo, un trato mucho más duro. El derecho penal del enemigo es una teoría de un jurista alemán que se llama Günther Jacobs, y él plantea esta distinción fundamental y cómo podemos ir reforzando esa distinción para, por un lado, asegurar derechos, ¿cierto? También hay que ordenarlos. Obviamente la migración irregular no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser ordenada, tiene que haber límites, tiene que haber expulsiones en algunos casos, Totalmente. pero, pero, eh, pero la distinción aquí no es entre legales e ilegales solamente, sino entre las personas que se dedican a abusar de las libertades, de los derechos y de los privilegios que les otorga la ley, y las personas que son ciudadanos obedientes o que pretenden convertirse en ciudadanos obedientes. Y eso es lo que creo yo que es mucho más importante que reforzar que simplemente ir a perseguir a todos los migrantes. ¿Qué crees cuáles son los límites de la frontera de acción que debería tener un Trump frente al dictador en Venezuela? ¿Cuáles crees tú que son los límites razonables de lo que pudiera hacer para poder recuperar esa democracia? Sí, lo que pasa es que uno sabe que esas recuperaciones de democracia nunca son solamente, no son un acto, como decía Adam Smith, uno no espera la comida de la benevolencia del carnicero, ¿cierto? Y en este caso, cuando Estados Unidos libera pueblos, normalmente viene con unas tajadas bastante importantes obviamente, de la autonomía de esos países, de los recursos naturales de esos países, etcétera, etcétera. Pero incluso en el escenario, más que como a mí me gusta discutir con mis amigos de izquierda, me pongo en el peor escenario. Estados Unidos quiere el petróleo. Si Estados Unidos, para obtener el petróleo, eh,
derrumba esta dictadura criminal y arma un gobierno títere que tenga forma democrática y que opere sobre una constitución democrática, tal que se pueda proyectar en el tiempo, yo firmo eso en cualquier minuto. O sea, me parece perfecto. A pesar de lo severo de la circunstancia y de lo injusto, es mejor que lo que hay hoy día. Es mejor y se orienta a algo mejor que lo que hay hoy día. Si te llevo a comparar como políticos a Sebastián Piñera y a José Antonio Cast, ¿cuál sería tu análisis de ambos liderazgos? Uno ya fue presidente 2 veces, el otro está por ser presidente probablemente. ¿Cómo lo analizas a ambos? ¿Cómo los comparas? ¿Cómo los visualizas? Es que por lo mismo es muy difícil, porque justamente Piñera fue presidente eh, 2 veces, entonces estamos jugando la obra de alguien, y el otro nunca ha sido presidente. Y Ahora no, lleva en política muchos años. claro, pero, O sea, pero, lo conocemos bastante, te digo. pero en el fondo no, pero no ha sido, no son equivalentes. Podríamos jugar la labor, de hecho, bueno, si jugamos la labor legislativa de Sebastián Piñera versus la de Cast, Sebastián Piñera sale bastante por encima, digo. Eh, En términos de proyecto político me refiero. Más allá de que uno puede evaluar los gobiernos, pero uno también puede evaluar quién ha sido capaz de gestar un gobierno, un proyecto político que eventualmente genere cambios culturales. son dos proyectos vinculados, porque en el fondo la derrota del proyecto político de Sebastián Piñera, que era una centroderecha moderna, liberal, como social en algún sentido, democrática y desvinculada de Pinochet, se derrumba cuando, con el estallido social, en la medida en que a Piñera se le trata como si fuera un tirano, o sea, básicamente un criminal, otro Pinochet. La izquierda, y eso fue, creo yo, bastante culpa de la izquierda. También fue culpa de Piñera porque la administración de la represión fue muy desordenada, muy caótica, y es un arte sumamente complejo el de reprimir y el de disolver protestas. Eh, pero con eso, lo que mucha gente de derecha entendió es, no sirve para nada que sigamos esforzándonos por tener credenciales democráticas, si es que después nos van a tratar como si fuéramos agentes de la dictadura de todas maneras. Y por lo tanto, chao con todas estas cuestiones, con este esfuerzo por cumplir con todos los checks, ¿cierto? Como del liberalismo democrático, y volvamos a ser lo que éramos en los 90 y a nuestras convicciones fundamentales. Porque si nos van a tratar como si fuéramos pinochetistas, bien podemos ser simplemente pinochetistas. Y ese, creo yo, es lo que deriva en Caspo. Y además que, ahí se mezclan los diagnósticos y se dice, mira, si es que hubiera estado Cast ese 12 de noviembre, uno, si es que hubiera estado Cast el 18, habría reprimido con más fuerza y quizás sacaba el huevo. Dos, si hubiera estado Cast el 12 de noviembre, saca a los militares y ahí sacaba el huevo. Y no hay ni un acuerdo, el acuerdo es una traición, el 15 de noviembre ellos lo leen muchos como traición. ¿Y cuál es tu Eh, lectura? no, yo estoy ahí con Blumen. Por eso voté Matei también. O sea, yo creo que, o sea, estando de acuerdo, pero ahí yo discrepo en otra cosa. Yo creo que el uso poco criterioso de la fuerza pública antes y durante el estallido fue una de las cosas que le dio fuerza al estallido. Entonces, no es que faltó mano dura, pantalones, cocos o lo que sea, que sino justamente que fue una represión poco inteligente. Y eso ya lo habíamos visto antes el 4 de agosto, el 4 de agosto del 2011. ¿Y tú crees que hubo un cambio de mano con la llegada de Blumel? Sí, sin duda, sin duda. Y la tesis de la vuelta larga del libro. La tesis de la vuelta larga yo la suscribo casi por completo. Solo que él no hace una autocrítica respecto al uso de la represión durante el estallido. Sí, y antes, digamos. Que fue muy torpe. Pero sí, pero a mí en verdad me cuesta creer que alguien plantee seriamente que el 12 de octubre él habría sacado a los militares en serio. Porque esa era la alternativa. Pues yo vuelvo, acabo de sacar un libro sobre esto que se llama Dignos, una crónica del estallido. Y me demoré mucho tiempo, más que el 18 de octubre, en el 12 de noviembre. Y el 12 de noviembre, a mí me cuesta creer que alguien seriamente y responsablemente diga que lo mejor habría sido sacar a los militares. Pues yo creo que
quizás no habrían elecciones, porque habrían sacado a reprimir a militares que no habrían tenido respaldo político y que habrían estado obligados a reprimir porque el nivel de violencia esa noche era total. Total. O sea, no podían salir como a jugar y ahí como salieron la primera vez. O sea, tenían que salir a disparar en muchos casos y iba a morir mucha gente. Final- Eso habría generado un caos absoluto, absoluto. Yo no creo que la presidencia de Piñera hubiera sobrevivido a ese caos y además pienso que los militares, al no tener ninguna garantía política de no ser juzgados por violación a los derechos humanos, habían tenido que quedarse en el poder y esperar a que alguien negociara una amnistía con ellos. Entonces, casi una especie de régimen militar medio forzado. Inducido. Claro, una situación realmente, o sea, Dramática. de destrucción absoluta de las instituciones de la República. Entonces, si a mí alguien que se dice republicano plantea al mismo tiempo que esa era su solución para el 12, a mí eso me abisma. Yo no, o sea, podemos, y si quieren podemos volver a ese día, volver a dar la vuelta, plantear los escenarios alternativos, pero por todo lo que he leído, por lo que yo he visto, es algo que no me cabe en la cabeza. Entonces, entender como cobardía lo que hizo Piñera ese día, que para mí fue efectivamente salvar la República, no me, no lo entiendo. ¿Tú No me crees que el parece. Partido Republicano va a haber aprendido una lección de lo que fue su mayoría aplastante en el segundo proceso constituyente y el fracaso de poder construir una propuesta unitaria? Y que para este nuevo gobierno, José Antonio Cast y los republicanos eventualmente van a haber aprendido la lección y por lo tanto buscar construir algo distinto, más unitario. Bueno, quedaron un poco aliviados a partir de esa experiencia traumática porque llegó al quiebre con el mundo de Kaiser. Entonces, Y ellos buscaron eso. O o sea, no, ya pagaron los costos de moderarse en algún sentido. Porque justamente ellos respetaron, cuando les tocó hacerse cargo de este proceso, que es otro episodio loquísimo de la política nacional, porque en el fondo, como no había una opción rechazo y ellos no estaban de acuerdo con hacer el proceso y la mayoría de la gente no estaba de acuerdo con hacer el proceso, votaron por ellos, pero porque ellos eran el rechazo. claro, Pero después quedan a cargo del proceso que ellos rechazaban. O sea, se generó una situación absurda. Eh, y la forma en que lo enfrentaron fue respetando, ¿cierto? La demarcación que había hecho el equipo de expertos y estas bases. Entonces, ellos se someten a esos acuerdos y ahí es cuando se produce el quiebre con el Partido Repúblico, con el Partido Nacional Libertario, con Kaiser. Eh, y yo, tú crees que ese divorcio es permanente o puede...? no, bueno, ya se vio que no es permanente, pero en el fondo, porque que este juego es muy tonto, pues, sí. Al final, el juego de la pureza moral y de la pureza de las convicciones en política es un juego que se puede jugar poco rato. Porque al final, cada vez que te tenés que hacer cargo realmente de algo, no voy a poder estar a la altura si es que andáis predicando como el sermón de la montaña, no voy a estar a la altura, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se vio? Que es el drama, ¿cierto?, del Frente Amplio, obviamente. Eh, pero Tú crees que al gobierno de José Antonio Cast o al Partido Republicano le puede ocurrir algo parecido de lo que le ocurrió al Frente Amplio? podría ser, pero es más Kaiser. Porque como que se rompió. O sea, ellos usaron la técnica del Frente Amplio, Cast usó la técnica del Frente Amplio contra Chile Vamos, sí. Pero después les tocó muy rápido, en el proceso constitucional, ya empezaron a negociar nomás. Y ahí se rompió Kaiser. Entonces, como que no. eh, y al mismo tiempo hay una. Como la relación entre Cast y la UDI y la derecha es extraña porque están disputándose la mejor interpretación de Jaime Guzmán y como la recta doctrina. Entonces, no es. Hay algo de moralismo, sí, pero no es puro moralismo. Hay más cosas dando vueltas. Yo no creo que sea exactamente igual. La pelea entre Cast y Kaiser tiene más de eso. Porque es como tú fuiste cobarde, transaste, negociaste unas cuestiones, y es como, bueno, cuando tengas un gramo de poder, vaya a negociar, transar, porque si no, no es política. ¿Cómo visualizas tú
el ejercicio del poder desde el punto de vista de... Porque uno de los dramas que tiene hoy día la democracia es que es relativamente fácil llegar al poder con un poco de populismo, con un poco de estrategia. De hecho, Parisi, que en ninguna encuesta lo vio venir, pero estuvo bien cerca de pasar a la segunda vuelta. Sí, estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Entonces, ¿cómo ves tú que un gobierno de José Antonio Kast podría eventualmente no erosionar ese apoyo ciudadano? Lo que Moisés Naim describe muy, muy claramente como la pérdida rápida del poder. Llegas rápido al poder y lo pierdes muy rápido, que es lo que le pasó a Boric. Los Sí. partidos ganó y tenía las calles llenas y a los 6 meses las tenía Nada, vacías. nada, O sea, se sí. fue a cero. Entonces, No, y ahora sacó el peor resultado electoral de la de historia. la historia política de la izquierda, casi. Tal cual. Entonces, ¿cómo le recomendarías tú a un gobierno de José Antonio Kast mantener cierto grado de, o qué estrategia, que de alguna manera Milei lo logró? Más allá que tuvo un retroceso en la anterior, en la última elección logró mantenerse con una popularidad alta, o con una votación mayor a la esperada. ¿Cómo mantener esa tensión dramática de cierto apoyo ciudadano? Que Piñera, desgraciadamente, Sebastián Piñera tampoco o sea, llevamos varios gobiernos para atrás, independiente del color político, Bachelet, Piñera, Boric, que no han logrado sostener por mucho tiempo Mm. el apoyo ciudadano una vez que asumen el poder. Pues yo creo que él debería asumir el personaje portaliano con más. Con Profundiza en eso. porque Portales, ya, todo el mundo dice que Portales, no sé, pues si uno lee el libro este de. Hay varios historiadores que dicen que Portales es una falsificación histórica, que nunca fue tal. Pero el mito portaliano es esta idea de un estadista duro, pero justo, y sumamente imparcial, además, ¿cierto? Esa frase, si mi padre robara, mi padre colgaría, dice, en una carta. Me dice un montón de otras cosas en las cartas. Pero Villalobos, el que lo hace Pedro en algún minuto. eh, pero ese mito portaliano es útil y en el fondo debería actualizarlo José Antonio Cast, porque es básicamente lo que él está prometiendo. Y eso implica también algo de circo, algo de circo, me refiero a medidas que muchas veces la élite juzga como medio irrelevante, pero porque no hacen grandes diferencias. Por ejemplo, limitar los sueldos en el Estado. En verdad, a nivel del presupuesto del Estado, de la nación, son números que no hacen mucha diferencia, realmente. Pero para los ciudadanos probablemente sí. Pero sí, hace mucha diferencia para los ciudadanos, digamos. O no tener, o sea, no, no tener gente como este embajador en España que puso Boric, que anda ahí comiendo langosta y sobando piernas en los autos oficiales, eh, porque eso es escupirle en la cara a la ciudadanía. Y uno puede decir, bueno, mira, en realidad da lo mismo, quizás un buen representante, a pesar de que eso bajea patas y come langosta, digamos, eso no, pero eso no puede ser. Y, en el fondo ese estándar como ético de la idea, otro gran mito republicano que es como el equivalente a Portales en Roma era Cincinnato, este viejo que fue dictador 2 veces y que estaba en su chacra y lo llamaban a ser dictador y ordenaba la cuestión, pasado el peligro, dejaba de inmediato el cargo de dictador y volvía a su chacra. Entonces era como una imagen de virtud, pero es una virtud que no es la del Frente Amplio, porque es una virtud más sobria, es una virtud republicana. Total. Es como, en el fondo, cuando Jorge Alessandri iba caminando la moneda, eh, eso no era woke, no era alumbrado, por decirlo así, sino que era una forma de sobriedad, del cultivo de la sobriedad, de cierto estoicismo, que permitía, que daba que transmitía que lo que estaba haciendo era importante y que él sí estaba considerando y tomando en cuenta cómo los ciudadanos lo veían a él como presidente de la República. Y eso es habitar el cargo. No, no al revés, que Sacarse la corbata. claro, No es sacarse la corbata. exactamente, es ponerse la corbata. Aunque a uno no le guste. Yo odio las corbatas, eh, o toda la ropa formal. Pero en el fondo, claro, es justamente porque da lo mismo lo que tú opinís de esta weá. Lo importante es que el servicio a la República en una función sea la función la que hable por ti. ¿Qué te pareció lo de los vidrios blindados en los discursos de José Antonio Kast en la campaña? No tenemos información. A mí por eso me pareció muy irresponsable que la izquierda lo criticara, y dijera, le tiene miedo a la gente y se pone tras de un vidrio.
Claro, o sea, puede ser show y habría sido útil porque en el fondo genera una tensión dramática respecto a la persona. Eh, pero también puede ser porque hay amenazas, Y porque... supongamos que fue un show. No, sería show. Juego, o sea, sería, no sé, no, Tampoco grave. a mí no me parece grave. Por eso digo que voy ahí, que creo que a veces el mundo, una cierta élite, menosprecia estos artefactos que son performáticos, siendo que en política hoy día pareciera que son artefactos que se utilizan todo el tiempo para poder mantener esa tensión Sí, dramática obviamente y genera incluso y dramatismo. generar de alguna manera esa, que de alguna manera tal vez el que lo hace con el que más ocupa ese truco es Trump todo el tiempo. Por supuesto. Ahora, la pregunta es cuando transformas la política en puro artefacto. Ese es el Claro, problema. O sea, en el claro, y fondo, sí, cuando llevas a lo superficial de la teleserie, la política. sí, Porque la teleserie te puede ayudar a mantener niveles de popularidad altos y que son funcionales a hacer cambios estructurales. El problema es cuando te olvidas de hacer cambios estructurales y simplemente haces la parte performática de la política. claro, Creo que es esa es la... un truco detrás Pero de otro. tampoco creo yo que debiera menospreciar esa parte performática, porque sin ella hoy día pareciera ser muy difícil hacer nada, o sea, o mantenerte Es que la representación es representación. Y la representación justamente es eh, eh, actuar lo que se quiere hacer. No sé si... Sí, entonces, y por eso es importante que la persona, el personaje del político, eh, no es la personalidad de Juanito o Pepito. Pero por eso también están los cargos. El cargo presidencial, por ejemplo, el que tenía un enorme sentido de dramatismo en el uso del cargo presidencial era el presidente Lago, que me conmovió mucho y verlo votar porque está en un estado como frágil, el digamos. otro era Obama también, que tenía una... Obama también, sí, es verdad. Pero Lago encarnaba muy bien lo que nosotros admiramos en El un cargo. presidente, en el cargo de presidente de la República. Eh, entonces, en cambio, Boric todo el rato quiere que aparezca Boric, que Gabriel Boric mucho más que el presidente. Y eso es un problema. Sebastián Piñera también tenía problemas con eso. Siempre tenía que aparecer Sebastián Piñera y sumergir al presidente. Y eso es un problema. Entonces, ojalá Kast tenga la habilidad para, y bueno, y Trump ni hablar, Trump también lo que quiere es que aparezca Trump por todos lados y no el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Porque tiene muy poco respeto por el cargo y por las instituciones. Ojalá lograra hacer Kast hacer que la presidencia hable a través de él y no que esté intentando sistemáticamente él hablar a través de la presidencia, que son dos cosas distintas, uno puede decir. Quiero terminar, Pablo, dado que se nos ha ido el tiempo. Evópoli tuvo una muy mala elección. Vi que Y estaban peleando ahí no desaparecer, porque había sí, técnicamente, jurídicamente, hay parecía una que... discusión, pero bueno, más allá de si es que desaparece o no desaparece, ¿qué recomendación le darías tú a Evópoli? Yo soy parte de ese partido, tú lo sabes, hacia futuro, en un contexto donde está José Antonio Caz gobernando, en caso que gane, que yo creo que es lo más probable, ¿qué le recomendarías tú a Evópoli? Probablemente la UDI se va a plegar, probablemente RN se van a plegar. ¿Qué recomendarías tú en el caso de Evópoli, viendo el espectro político? Bueno, esto lo hablé un poco con Hernán Larraín, porque yo creo que tienen que dejar el lado más testimonial e identitario y girar con fuerza hacia el lado social, hacia el problema, eh, como el tema de las habilidades, la habilitación, Amartya Sen, todo eso está en los principios, está, digamos, Total. eh, pero centrar el discurso ahí y desde ahí tensionar a la derecha. Eh, eh, ese sería yo creo que eso sería y especialmente el tema educacional. Totalmente. Eh, Que además estuvo completamente ausente. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el discurso, no hubo no, discusión o sobre sea, educación. excepto Evelyn cuando le preguntaban por qué hacer con la seguridad, ella metía el tema de prevención, Sí, pero era la única, y lo metía un poco y no salía mucho. no, educación no Pero fue tema. educación no fue tema en toda la No. campaña. O sea, Además que y mucha gente de derecha dice mejor que no sea tema porque es un tema de izquierda. Como que esa no es nuestra cancha o algo así. Yo y yo creo creo que que el peor error de todo, yo creo que la gran cancha donde podemos ganarle a la izquierda es poniendo a los niños como primera prioridad.
O sea, si logramos decirle a la izquierda, yo no tengo problema con la desigualdad en los adultos, siempre y cuando tenga una cancha pareja para los niños, le ganaste la discusión de desigualdad de entrada. Claro, a la izquierda. lo cual a su vez obviamente modifica el tema de la desigualdad en los adultos, porque son los adultos los que cuidan a los niños, pero Por supuesto. sí, en el fondo, ese es el tema, yo creo, el tema donde se puede hacer una diferencia en la derecha, el tema de las identidades y la diversidad y todo eso, yo creo que es muy generacional y no rinde mucho, la verdad. Eh, no debería ser hoy día una prioridad. Y además que esa agenda está avanzando, ya avanzó. Sí, esa agenda ya Ya está. avanzó, y Sí, además eso José Antonio ya Gás ni pasó. siquiera estaba amenazando con retroceder. O sea, O sea, por lo no se tanto, van a. la agenda social creo yo que efectivamente es una agenda que está completamente ausente y hay una... O sea, digamos, que esa agenda ya está consolidada, que ha demostrado en que Kast utiliza la estrategia de la emergencia para no meterse para en no esos meterse. temas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que el giro que debería tomar Evópolis, justamente tomar el lado social que el resto no, para el resto es mucho más incómodo y De menos. hecho, me tocó cuando comenté el libro con Hernán Larraín, La derecha liberal, le dije, mira, está perfecto, comparto con muchas las visiones, pero creo yo que estuvo más o menos ausente, y cuando me mandó el primer borrador, que me lo mandó ya cuando estaba escrito, la gran inspiración de Bópoli siempre fueron los niños. O sea, en Claro. el fondo lo liberal era un accesorio, importante, pero accesorio. Lo central, lo medular era cuando nos preguntamos qué significa una sociedad justa. Sí, pues Y cómo hacer una agenda. Amartya Sen, Marta Nussbaum y todo Efectivamente. ese debate, sí, pues de la habilitación. Y de hecho, tan así que te quiero contar, de hace 5 años participo en una fundación que se llama Kiri, que tiene un sueño bien concreto y que ha avanzado mucho, al punto que va a ser una ley que estamos a punto de aprobar en el Congreso. Espero que salga antes de que yo me vaya del Congreso del Senado, que es que todos los niños tengan derecho al deporte, a la música y a la cultura Es fundamental. en la etapa escolar, y que no solamente sea el simple lenguaje y matemática. Cosa que cuando llegue el narco a robar a un niño, le diga, no, tengo que entrenar básquetbol, o tengo que tocar música, o tengo mi club de ajedrez. En el fondo, construir verdaderos factores protectores para que los niños le digan, no, aquí yo estoy viviendo una experiencia de sentirme querido, de sentirme respetado, que mis neuronas se están conectando. De hecho, Florencia Álamos, que es la directora ejecutiva de Kiri, es doctora en neurociencia. Mm. O sea, esto está demostradísimo. Sí, sí, En el sí. fondo, la rentabilidad. Y cuando hicimos la ley de cumplimiento tributario, entre las condiciones que le pusimos desde Bópoli a Marcel, decimos, ok, pero de toda esta recaudación, mínimo 500 millones de dólares para los niños en esta cuestión. Y esto está a punto de aprobarse. Se ha sabido poco, y en parte es porque hoy día no hay tensión dramática en aquello, Sí, pero po. es una tremenda reforma que cuando se hizo la jornada escolar completa, se suponía que la Que era jornada para escolar eso, era completa para eso. era para eso. Sí, sí, sí. Y nunca fue. Nunca fue. Fue al final simplemente mayor horario, más Más. clases de matemática, más clases de lenguaje, más clases de historia, y no clases o sea, no factores protectores reales, sobre todo en barrios donde... No, y con rendimientos nulos, porque por último fueran todos unos genios de la matemática y la literatura. Así Pero es. no hay nada de eso, nada. Entonces, yo creo que ahí está la pelea, porque cuando los economistas dicen hay que volver a crecer, necesitamos mejorar la productividad. Bueno, ahí Ahí está la está. pelea. Sí. Y la rentabilidad de cada peso invertido es tremenda. El punto de Heckman sigue ahí. A nadie le interesa, o nadie le ha interesado hasta ahora, pero esa es la gran batalla. Y es una batalla por la que vale la pena pelear. Po. Pelear y no ser tan popular o defender cosas que no parecen tan populares en cierto momento. Entonces, esa debería ser, yo creo, la gran pelea. La otra derecha, en general, está ahí, va a ser seguridad, migración y crecimiento. Claro. Y el tema cultural, y el tema de habilitación cognitiva, el tema educacional, es fundamental, y sin eso yo no entiendo para qué sirve lo otro tampoco. Totalmente. Eh, entonces, me iría por ahí. Y también yo exploraría mejor las tradiciones del liberalismo, porque parte del liberalismo también es autoritario, también toma decisiones duras. Hay liberalismos más fuertes, digamos, más Claro. leviatánicos. Con ¿sí? menos complejo a poder tener realmente orden, si no va a quedar muy offside. Estoy Sí. completamente de O acuerdo. sea, por ejemplo, De hecho, oye, a mí me llama la atención. Hablan de mayor seguridad. Fue Bópoli el que hizo la ley de usurpaciones. Me tocó a mí impulsarla. claro, Fue Bópoli el que hizo la ley Naim Retamal, la que la aprobamos. Fue Bópoli el que hizo la ley antiterrorista. claro, lo que pasa Fue- es que eso siempre se veía como, oye, en verdad estos gallos son unos fachos, güey. Fachos como con pinkwashing. Esa era la Claro, lectura. Pero no, en verdad hay una tradición liberal de un Estado de Derecho sumamente severo y exigente. Eso no, o sea, digamos, muchos remontan el liberalismo a Hobbes.
no a... Pero si la misma Camila Merino en Vitacura fue la que más redujo, porque aplicó también una mano de inteligencia a perseguir el crimen en Vitacura y creo que nosotros en Evópolis hemos pecado un poco de no levantar la voz con esos temas y hacerlos propios, como parte del liberalismo. Exactamente. Que no sea Que no como, sea como a pesar de que soy soy liberal, igual voy a votar. No, porque justamente la protección de las esferas de seguridad personal y familiar, que son el fundamento del ejercicio de las libertades fundamentales, exigen muchas veces eh, una mano muy dura, Totalmente. que es el punto de Hobbes y que es el que crea la esfera privada, de hecho. Entonces, bueno, quizá hay que dejar de confundir como ser liberal con ser nice, po, que es un Totalmente. poco una de las confusiones noventeras, de las muchas heredadas de los 90. Pablo Ortúzar, muchas gracias por acompañarme. Mi respeto y lo esperamos en un próximo capítulo de Felipe Podcast. Gracias. No, muchas gracias por la invitación.